Qué, qué bonito ver esta sala hoy miércoles. Hace rato que no estoy los miércoles, está tan nutrida. Debo decirles bueno, estoy terminando un tema de un estudio, por eso los miércoles no he podido estar con ustedes, pero me ha hecho falta esta reunión de oración porque es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros no solo por hacer nuestras peticiones, sino lo más importante es orar por nuestros hermanos, por las peticiones de los demás, esa intercesión que es muy valiosa y creo que a Dios le agrada mucho eso cuando nosotros oramos por las peticiones de cada uno de los hermanos y de sus necesidades. Entonces, esta reunión es muy valiosa y bueno, muy chévere eso. Qué bueno volver otra vez aquí los miércoles, ya pronto voy a poder estar todos los miércoles. Entonces, mientras voy proyectando, eh, quiero decirles que el que estén acá, todos y cada uno de ustedes, 18 participantes, es una oración respondida, porque Dios responde las oraciones, esos milagros, esas pildoritas de milagros, yo voy a llamarlas así, Él las hace día a día y cada día. Entonces, eso es como para hacer un preámbulo ahorita a la oración que es tan importante y que ojalá sigamos todos congregándonos acá en esta sala, en esa oración. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Están viendo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, entonces hoy nos correspondió, le doy renombrar al reloj y listo. Nos correspondió y empezamos un libro muy bonito, una epístola, una carta de Pablo, es Filipenses. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1. El mensaje, espérenme, disminuyo esto que siempre se me oculta ya. El mensaje lo llamé, o la charla de hoy está llamada Mensaje de alimento en medio de la angustia. Entonces, eh, esta carta, empecemos hablando de Filipos. Filipos fue una ciudad de Macedonia Oriental fundada por Filipo II de Macedonia. Una ciudad, digamos que pequeña o mediana para nuestra época. En esa época era una gran ciudad, 2.000 habitantes en promedio. Fue visitada por Pablo, dice los libros de historia, que se cree que fue visitada por Pablo en los años 49, 56 y 57. Fueron 3 viajes que Pablo hizo a Filipos. En estos viajes de Pablo, pues él funda la iglesia con la ayuda de Dios, funda la iglesia a los filipenses. Y de ahí, pues obviamente es esa epístola que es muy nombrada por Pablo, la epístola a los filipenses. Algo que quiero que me pongan atención un poco es eh, fundar una iglesia para Pablo no fue fácil en Filipos, ¿sí? Plantar una iglesia para él fue muy difícil y le costó bastante sufrimiento. En algunos libros hay unos apartes donde él habla sobre esa dura labor. ¿Sí? Nosotros podemos ver en Hechos 16, leía yo hace un rato, eh, cómo Pablo y Silas fueron golpeados severamente, arrestados, golpeados, porque Pablo alejó un demonio de una adivina. No sé si ustedes lo recuerdan, por ahí han escuchado de esa o han leído, ¿sí? Entonces los amos de esa adivina hicieron un alboroto en el pueblo, en Filipos y en la ciudad, y pues Pablo y Silas fueron arrestados. Entonces, a Pablo no fue fácil para Pablo, y eso quiero que lo tengan en cuenta, fundar esta iglesia a los filipenses. No fue fácil fundar esta iglesia aquí en Filipo. Le costó, pero él lo hacía porque él tenía ese fervor de, de trabajar para el reino de los cielos. Entonces hablemos un poco de la epístola a los filipenses. La epístola a los filipenses pues está en el Nuevo Testamento, eh, pues está escrita por Pablo de Tarso a los cristianos de Filipo en el año 59 y 61, más o menos. ¿Sí? Tiene 4 capítulos
Y digamos que uno de los propósitos, porque hay varios, uno de los propósitos de Pablo es dar las gracias a la iglesia, dar las gracias porque lo han acompañado y más en esos momentos en los que Pablo atravesaba tan difíciles cuando escribió la epístola a los filipenses. La epístola a los filipenses menciona aspectos importantes en la vida de los cristianos. No cabe duda que fue eh, inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces, hoy me correspondió a mí darles la introducción, ¿sí? Más que una enseñanza, voy a llamarlo una introducción a lo que viene de aquí en adelante y que van a escuchar estos próximos miércoles de cada uno de los hermanos que tienen ese privilegio de esa pequeña y corta charla. Van a mencionar todas estas cosas. Entonces, algo que de lo que yo leía en Filipenses, y no me cabe duda, es que fue inspirada por Dios. Menciona aspectos como el amor entre los hermanos, la búsqueda incesante de agradar a Dios y no a los hombres. Tener una actitud eh, tal cual nos mostró Jesús, avanzar hacia la meta y hacia el mismo objetivo de buscar el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, eso es la epístola a los filipenses. Ahora hablemos de cómo se escribió. Esto se escribió desde la cárcel. Se dice que más o menos en el año 61 después de Cristo, Pablo es arrestado. Los teólogos todavía no se han puesto de acuerdo si fue en Roma o en otra ciudad. Se cree que fue en Roma. Y según la tradición, en esta denominada primera prisión, Pablo escribe la epístola a los filipenses, la cual lleva un mensaje, ahí lo están leyendo, de agradecimiento, esperanza y los impulsa a seguir en el camino de conocer a Jesús. Entonces, aquí también debo hacer un paréntesis y comentarles lo siguiente, mis hermanos. Entonces, ya leímos más o menos o me escucharon, de lo que trata la epístola a los filipenses, esa carta. Imaginémonos esto, Pablo desde la cárcel, con toda la angustia que debe traer eso para un hombre, porque si vamos y nos situamos en ese año 61 después de Cristo, los cristianos eran muy perseguidos, hasta tal punto de ser condenados a muerte. Y Pablo desde la cárcel en Roma estaba no preocupado, escribiendo una carta no para decir, venga, ayúdenme, estoy grave, me puedo morir, me están arrestando y qué injusticia. No, él escribe una carta para hablarle a los filipenses del reino de los cielos. Imagínese ese pensamiento y ese corazón que tenía Pablo, que aún en la angustia y en las cosas difíciles de, 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 de su vida y de su situación en la cárcel, él escribe una carta para agradecer a los filipenses y para llevarlos y motivarlos a que sigan y continúen el camino de Cristo, que van bien por ahí, y a mostrarles o mostrarse Él como ese siervo esclavo de Jesucristo y bueno, mostrar la bondad del reino de los cielos. Imagínense en este pensamiento y ese corazón de Pablo. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis y quiero mostrar otro paréntesis y quiero mostrarles esta foto. Ustedes pueden decirme esta foto de qué película es. Más o La menos, vida. ¿cierto? La vida es bella, exacto. Una película muy aclamada por la crítica, una muy buena película. ¿Sí? Yo me la vi varias veces hace mucho tiempo. Este hombre que está ahí se llama Guido. Guido, el padre Josué, este que está ahí. Entonces, pues básicamente narra que la familia es llevada a un campo de concentración. ¿Sí? Y desde allí el padre construye una elaborada fantasía, podemos decirlo, para que su hijo, ese pequeño que está ahí, no perciba los horrores que se viven en ese campo de concentración. Entonces él hace una fantasía realmente, ¿sí? Y entonces el niño piensa que está en un paseo, en un viaje y bueno, si habláramos de un mensaje del mundo, podríamos decir que esta película muestra el cómo vivir la vida de una manera positiva, tratando de sobreponerse a las dificultades y a los conflictos existentes y siempre, digamos que con, con, con ese positivismo y esa mentalidad positiva. Eso era lo que hacía Guido en esta película, ¿sí? Entonces tengamos ahí
esa pequeña película de La vida es bella. Filipenses 1, del 1 al 2, mis hermanos. Entonces, si lo quieren buscar, Filipenses 1, del 1 al 2, esos fueron los versículos que nos correspondió hoy. Vamos a leerlo. Versículo 1 dice: saludos de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia, los diáconos. Que Dios nuestro Padre y Señor y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Entonces, como les decía anteriormente, esta pequeña charla se llama Mensaje de aliento en medio de la angustia. ¿Para quién es este mensaje? Entonces, yo rescato 3 puntos de para quién puede ser ese mensaje. Entonces, el mensaje es, y ese mensaje no es esto que les acabo de leer, sino ese mensaje es toda la epístola a los filipenses. Entonces, el mensaje empieza hoy y cada miércoles vamos a ver una pequeña fracción de ese mensaje y para quiénes son y para qué, para quiénes son o para quién está escrito ese mensaje. Entonces, para los esclavos en Cristo Jesús, ¿sí? O siervos, pero quise dejar la palabra esclavos porque me parece interesante. Para todos los que creen en Él y para que entendamos la importancia de la petición. Esclavos en Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces, esa palabra esclavos viene de doulos, el griego, que traduce esclavo. Involuntario, voluntariamente, que significa servir o siervo, ¿sí? Entonces, Pablo siempre se refería en sus cartas, o en la mayoría de ellas, el término esclavo de Cristo Jesús. Y esto para referir su dependencia al Señor, para mostrar que era un hombre entregado plenamente, eh, digamos que sin importar las circunstancias, era esclavo de Cristo, ¿sí? Era esclavo de Cristo. Ahora miremos nuevamente a Guido. Entonces, Guido en ese entonces era preso, estaba preso, ¿sí? Estaba preso y parecía ser libre ante los ojos de ¿quién? De su hijo, ¿verdad? ¿Sí? Aparentaba ser un hombre libre a los ojos de su hijo. Pablo, Pablo, estaba preso también, ¿sí? Cuando escribió la carta, pero él no se sentía preso porque era libre ante los ojos de Dios, ¿cierto? Él era libre ante los ojos de Cristo. Esas son las gran diferencia de estas dos, ¿sí? De estas dos imágenes. Primera de Corintios 7:22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Una pregunta, mis hermanos. ¿Qué tan dependientes eran Pablo y Timoteo del Señor? Ellos anunciaron en su carta, somos esclavos de Cristo Jesús, ¿cierto? Totalmente dependientes de Cristo. Ahora, yo te hago la pregunta a ti. Recordemos esta carta, ¿a quién va dirigida? ¿Sí? Pablo lo dijo ahí, a los santos de Filipos, a los ancianos, a los diáconos, a los maestros, a los creyentes en Jesús. O sea, si nosotros vamos a empezar este estudio que empezamos hoy, va dirigida a nosotros, a los que creemos en Él. ¿Qué tan dependiente eres tú del Señor? Yo ahí puse, porque cada uno debe responder, ¿qué tan dependiente eres tú del Señor? ¿Sí? Miren a Pablo en medio de esa angustia, en medio de esa dificultad, y él era enfocado en la labor, en su labor de Cristo, ¿verdad? Porque, decía Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, Gálatas 1:10, o no sería esclavo de Cristo. Entonces, esto es algo que nos debe ya empezar a dejar alguna enseñanza, ¿cierto? Tú, ¿a quién agradas? ¿Tú buscas agradar a los hombres?
Digamos que eso no solo va para los ancianos, para los diáconos, también para los jóvenes de la iglesia. Tú buscas agradar a los hombres, todavía no estás ahí entre ese debate de si busco agradar a mis amigos del colegio, de la universidad, a mis compañeros, o buscas agradar a Cristo Jesús. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, tú eres un siervo de Cristo. Entonces no busques agradar a los hombres. Segundo punto, mis hermanos, para todos los que creen en Él. ¿Sí? Entonces de aquí yo resalto tres cositas y es, ¿para quiénes son los que creen en Él? Pues Pablo menciona que es el pueblo santo de Dios, ¿sí? Que pertenecemos a Cristo Jesús, incluido los ancianos gobernantes y diáconos, ¿sí? Entonces, pueblo santo traduce el pueblo escogido de Dios. Uno lo lee y siempre dice que el pueblo santo de Dios son los judíos. Los filipenses en su mayoría eran romanos y griegos, no judíos. Entonces, ¿por qué Pablo los llama el pueblo santo? Bueno, pues Pablo se refería al pueblo de Dios en Cristo, pueblo a los que sin ser judíos creyeron en Jesús y fueron apartados para Dios como su pueblo santo y celestial de Cristo Jesús. O sea que esta carta es para ellos y es para nosotros. Estas enseñanzas que van a empezar los miércoles, que es una carta muy poderosa, muy bonita, escrita, digo yo, y tengo la plena certeza, con el puño de Dios, es para nosotros. Entonces, esta carta está incluido los profesores de la escuela dominical, los servidores de la fundación, los pastores, los colaboradores de la iglesia, pues en Alto Cota, todos los que han creído en él, esta carta es para ellos. Esta carta que empezamos hoy. Entonces, esta, más que una enseñanza, que debe salir de ahí una enseñanza, es una invitación a que estemos conectados los miércoles y estudiemos esta carta a los filipenses que por alguna razón Dios puso en el corazón de los líderes de la iglesia estudiarla. Entonces, es muy bonito y es muy importante. Mi invitación es, hermano, aquí dice gobernantes y diáconos. No importa los años que tú tengas en el Señor, vacía tu vaso, ¿sí? Y ven estos miércoles a escuchar eh, esta carta y estas predicaciones que son muy bonitas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:9. Ese es un poco como para explicar ese pueblo santo de Dios. Tercer y último punto, mis hermanos, importancia de la petición. Entonces, versículo 2 dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Esto me quedó mal, no es gracias, es gracia. Gracia viene del griego charis, que traduce favor, donativo o bondad. Y paz viene del griego eiren, que traduce paz. ¿Sí? ¿De qué forma un hombre que está en la cárcel, que tiene toda esa angustia, sin saber qué espera de su condena, sin saber si mañana es castigado o condenado a muerte o no, muestra su preocupación por las demás personas intercediendo por ellos? ¿Por qué su preocupación por las demás personas? Aquí dice Pablo que Dios, que ora por ellos para que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Entonces vemos nuevamente a un hombre lleno del Espíritu Santo, Pablo de Tarso, en una dificultad, en una prueba muy difícil, y está pidiendo petición y está intercediendo a Dios por gracia y paz para la iglesia de Filipos. Eh, Realmente podemos decir que Pablo tenía su mentalidad en la obra del Señor. Entonces, con esto Jesús nos muestra la piedad de la oración. Quería enfocarme en esta petición de Pablo y en este tema de oración, porque estos miércoles es un tiempo de oración, ¿sí? Qué bonito es, y por eso es más bonito escuchar esas peticiones de nuestros hermanos e interceder por ellas con ese amor que demanda Cristo, ¿sí? Con el amor que deberíamos tener. Entonces, mis hermanos, la invitación es no solo asistir los miércoles, escuchar esta carta de Filipenses, también a interceder
las peticiones de nuestros hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8, esto para empezar, eh, digamos que para mostrar un poco el tema de la gracia que Pablo pide. Gracia y paz, pide esa salvación y esa paz que solo tienen o tenemos los que creemos en Cristo Jesús. Amén. Conclusión, mis hermanos. Entonces, este mensaje de aliento, perdón, en medio de la angustia empieza hoy. No es el mensaje, este mensaje empieza hoy y va a estar todos los miércoles a través de cada uno de los hermanos que va a dar su pedacito, su charla, va a dar ese mensaje que Dios nos da. Lo queremos, ¿verdad? ¿Para quién es el mensaje? Para los esclavos en Cristo, para todos los que creen en Él y para que entendamos la importancia de la petición. O sea, esta carta a los filipenses es para estas personas, incluyendo diáconos, incluyendo ancianos, incluyendo líderes, es para todos. No es para los nuevos, obviamente también es para ellos, para todos los que nosotros podamos invitar, pero también es para nosotros, para los que necesitamos, para todos los que necesitamos seguir edificándonos en Cristo. Acompáñenme con una oración. Padre Señor, te doy gracias, Dios, por este inicio de esta carta, Señor, que empieza tu iglesia a estudiar, esta carta eh, que tú le diste, Señor, esa sabiduría a Pablo, eh, que es la carta a los filipenses, Señor. Yo te pido, Señor, que de aquí en adelante, de hoy en adelante, Señor, tú tengas en nuestro corazón ese querer estudiar y aprender de esto, Señor, que tú nos das, esa, esa oportunidad de aprender, Señor, más de ti. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias por mostrarnos, Señor, esa actitud de Pablo que en medio de la dificultad eh, piensa y sigue en tu obra, Señor. Y sigue predicando tu evangelio, a pesar de lo difícil que fue poner esa iglesia, Señor, que tú la implantaste en Filipos. Tú siempre lo acompañaste, Señor, y tú nos muestras a nosotros que siempre tú vas delante, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de estos miércoles para que nosotros tengamos en bien venir y escuchar de tu palabra, Señor, y aprender de lo que tú nos quieres enseñar. Te pongo, Señor, a esta iglesia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.